Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Hay muchas razones para estar optimistas con el actual gobierno mexicano, afirma la jefa del Fondo Monetario Internacional. Ajusta el Banjico pronósticos de crecimiento. Juez suspende de manera parcial orden de aprehensión de Emilio Lozoya. Ya está preso en España el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Sólido expediente del caso Lozoya Ancira, asegura Gers Manero. Dispendios en el INE confrontan a consejeros electorales. Estos son los detalles de la información. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se reunió con el presidente López Obrador y posteriormente dio un discurso ante la Comisión Permanente del Congreso. Dijo que no todo el mundo está contento con el Programa General de Gobierno de México, pero hay muchas razones para estar optimistas. Alejandro Páez nos informa. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, reconoció que no todo el mundo está contento con el programa general del actual gobierno en México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero dijo hay muchas razones para estar optimistas. No obstante, advirtió que la corrupción y el crimen representan un problema natural muy grande para el crecimiento de los países, incluido el nuestro. La corrupción y el crimen, dijo, no apoyan el crecimiento sustentable. De visita en el Senado de la República, donde participó en la Comisión Permanente, Lagarde también estableció que México está muy retrasado en materia de inclusión financiera, pues el 95% de las compras diarias que se hacen en el país se hacen mediante pago en efectivo, lo que muchas veces está asociado a la corrupción. Dijo que ese sistema de pago no se puede rastrear y tiene un total anonimato, lo que es ideal para la corrupción. Reveló que durante su reunión con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional esta mañana, discutió sobre cómo mantener la micro y macroestabilidad en las finanzas del país a fin de crear un crecimiento inclusivo para todos. De hecho, Lagarde consideró que debe haber un mayor progreso para reducir la pobreza, la falta de igualdad y tener un enfoque más transparente de manera correcta. La titular del FMI dijo que los mexicanos están atrás de otros países latinoamericanos en cuanto a acceso financiero tecnológico y estableció que gran parte de los municipios de México no tienen acceso a servicios financieros dentro de un ámbito de 2 kilómetros. Lagarde calificó de divino a México y dijo que es un país que tiene larga historia, tradiciones, talento y trabajo, aspiración para el futuro. Por el camino para lograr ese futuro debe comenzar abriendo esa inclusión. Ante senadores y diputados federales, la funcionaria del FMI destacó que México ha sobresalido en aspectos fundamentales en políticas e instituciones gracias a una política fiscal prudente, sólida e independiente, y aseguró que la inflación se debe mantener a la baja. Para Crónica TV, Alejandro Páez. El Banco de México anunció un ajuste en sus expectativas de crecimiento para el presente año. Ubicó su estimación en un rango de entre 0.8 y 1.8% del PIB. En febrero pasado había previsto 1.1 y 2.1%. Con esto suma el segundo recorte trimestral consecutivo en esta previsión. Los datos fueron dados a conocer por el gobernador del Banjico, Alejandro Díaz de León. Dijo que elementos de riesgo son, entre otros, la mayor incertidumbre sobre disputas comerciales a nivel mundial y el proceso de ratificación del nuevo TLC. Emilio Lozoya logró un amparo provisional que suspende parcialmente la orden de aprehensión en su contra. Le fue otorgada por la juez Luz María Ortega Tlapa. Sin embargo, esta medida no lo protege de una orden de captura que se refiera a un delito que implique prisión preventiva de oficio. Uno de estos delitos es delincuencia organizada, el cual para ser tipificado requiere de la participación de 3 personas. Situación en la cual cae el caso Lozoya. Por su parte, el abogado del exdirector de Pemex, Javier Cuello Trejo, adelantó la posibilidad de solicitar la comparecencia del expresidente Peña Nieto y también de los miembros del Consejo de Administración de la petrolera cuando fue comprada a Altos Hornos la denominada planta chatarra de agronitrogenados. El dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, ya está encarcelado en España por orden judicial. El juez de la Audiencia Nacional en España, Santiago Pedraz, decretó prisión provisional para el empresario mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, hasta que se produzca su extradición a tierras mexicanas. Fuentes judiciales locales informaron que Ancira ingresará a prisión preventiva en Madrid a la espera de que las autoridades españolas decidan hacer efectivas o no la petición de la Fiscalía mexicana, para lo que se tiene un plazo máximo de 40 días.
Alonso Ancira fue detenido en España tras la denuncia presentada por la apoderada legal de Petróleos Mexicanos por presuntos delitos que motivaron un grave daño patrimonial a la paraestatal. Así lo informó la Fiscalía General de la República de México a través de un comunicado. Por su parte, Altos Hornos de México difundió en redes sociales que la empresa activó de inmediato los protocolos necesarios para asegurar la continuidad de sus operaciones ante la detención del presidente del Consejo de Administración. Asimismo, la compañía informó que esta mañana se empezó a concretar la liberación de las cuentas bancarias, con lo que podrán reanudar sus operaciones financieras con normalidad. El fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que son sólidas las imputaciones en contra de Emilio Lozoya, Alonso Ancira y otros acusados. Explicó que el exdirector de Pemex incurrió en uso ilegal de fondos públicos. Añadió que fue recibida una denuncia de la apoderada legal de Pemex en la cual se señala una serie de daños patrimoniales producto de una cadena delictiva de la cual Ancira y Lozoya formaban parte. Consideró que cuando el juez dio la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex fue porque encontró que todos los elementos aportados y las acciones están correctas. Consejeros del INE protagonizaron un enfrentamiento verbal en el que salieron a flote los derroches en que incurren. La creación de la Comisión Temporal de Presupuesto generó el choque en el Consejo General. Tal comisión está integrada por los mismos de siempre: Beatriz Zavala, Marco Antonio Baños, Ciro Murayama, Benito Nasif y Jaime Rivera. Esto irritó al consejero José Roberto Ruiz, quien ha sido marginado de ese grupo durante 2 años. Y por lo mismo expresó: no han de querer reconocer que hay un abuso de viajes al extranjero, comenzando por el amparado compañero presidente, refiriéndose a Lorenzo Córdoba. Y luego agregó que propongan que llegue al trabajo por sus propios medios los consejeros Baños y Murayama, porque el pueblo no tiene por qué pagar el costo de los vehículos para que lleguen a trabajar. Basta de privilegios. Saludamos a Stephanie Castañeda, que tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Aurelio. En otras noticias, el presidente López Obrador pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda descongelar las cuentas de Altos Hornos de México. Emi Arriaga tiene la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda descongelar las cuentas de Altos Hornos de México, 3 peticiones legislativas, pero afirmó que no detendrá procesos ni tapará nada. En conferencia de prensa confirmó su intervención a raíz de que un grupo de legisladores de Coahuila le solicitaron desbloquear las cuentas para que siga en funcionamiento la principal acerera del país y no sean afectados los trabajadores. López Obrador explicó que en una misiva arguyeron que era necesario para que no se perdieran los empleos de la planta que opera en Monclova, Coahuila, por lo que se decidió interceder y descongelar sus fondos a la par que continúa el proceso en contra del presidente de Altos Hornos, Alfonso Ancira, quien fue detenido el martes en España. Hizo la distinción de que la empresa y el empresario no son la misma entidad. Detalló el presidente que los directivos hicieron una solicitud para que se viera si era posible legalmente que se separara a la empresa del juicio que se le sigue al empresario. Yo hablé con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera y me informó que ya se habían descongelado las cuentas para que la empresa pueda seguir trabajando sin ningún problema. También aclaró que la empresa cuenta con todos los recursos para que no se detenga la producción y se pueda pagar a sus trabajadores. El mandatario añadió que no conoce a Ancira ni a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y relacionado con el caso Odebrecht. Aseguró que ambas investigaciones habían sido abiertas desde la anterior administración, sin embargo garantizó que su gobierno no detendrá indagaciones en curso o procesos iniciados, tampoco se protegerá a ninguna persona que está siendo investigada. La instrucción del Ejecutivo es no tapar nada, no estar dando protección o impunidad a nadie. De los asuntos en curso me informa Santiago Nieto y la instrucción a Santiago es que presente toda la información de inmediato. López Obrador dijo que está en manos de la Fiscalía General de la República abrir la investigación a otros exfuncionarios y reiteró que no voy a parar a detener ningún proceso, se termina la corrupción e impunidad. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Juan Carlos Roa Jacobo, integrante de la Junta de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, dijo que los tiempos que corren representan oportunidades para la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, Prodecon, encargada de defender a quienes pagan impuestos. Añadió que este puede tener un papel muy relevante en un contexto en el que las necesidades de recaudación se han acentuado para abastecer de recursos a los programas sociales de la presente administración. La Prodecon debe estar ahí, señala, para evitar que las necesidades de recaudación y la mayor presión al SAT
SAT se conviertan en abuso. El principal accionista de FICREA fue detenido en Texas para ser extraditado a México, Rafael Olvera Mezcua. FICREA fue una entidad que defraudó a unos 6.800 ahorradores por un monto global semejante de alrededor de 6.800 millones de pesos. De esta captura informó Javier Navarro Velasco, síndico del concurso mercantil de esa sociedad financiera. En la actualidad suman 4.340 los afectados inscritos en el concurso mercantil, quienes solo han recuperado 20% de sus ahorros en FICREA. Huawei solicitó a Estados Unidos que declare inconstitucional la prohibición de sus productos. El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei pide a la justicia estadounidense que declare inconstitucional la prohibición de sus productos. El director legal de Huawei, Song Liuping, explicó en una conferencia de prensa que la compañía ha presentado una moción para un juicio sumario con la que espera acelerar sus acciones legales contra Estados Unidos, ya que este mecanismo permite que un juez decida sin tener que celebrarse el juicio en su totalidad. Esta moción refuerza la demanda presentada en marzo por Huawei contra el gobierno estadounidense por haber prohibido sus productos en medio de las acusaciones de espionaje contra la compañía china, a la que Washington califica como una amenaza a su seguridad nacional. El director legal apuntó que las acciones contra Huawei sientan un peligroso precedente, afirmando que hoy son las telecomunicaciones y Huawei, pero en el futuro podría afectar a la industria, compañía o los consumidores de cualquier otra ente o persona. Por ello, agregó que la compañía espera que la Corte pueda corregir todos los errores recogidos en la sección 889 del Acta de Autorización de Defensa Nacional, ya que todavía confían en la independencia e integridad del sistema judicial estadounidense. Alrededor de 953 piezas, objetos, cómics, personajes de sus películas y otros elementos que fueron de inspiración para el cineasta Guillermo del Toro conforman la exposición En casa con mis monstruos, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. En un recorrido para medios de comunicación se pudieron visitar las 8 salas: Infancia, Inocencia, Cuarto de Lluvia, Época Victoriana, Magia y Ocultismo, Cine, Cómics y Pop, Frankenstein, Los Otros, Nosotros, Los Monstruos y Muerte y Más Allá, en donde el espectador se adentrará a la vida del director tapatío. La exposición, que contó con la curaduría de Eugenio Caballero, no solo muestra objetos que fueron utilizados en sus películas, sino que dedica una sala a los cómics que en su niñez fueron determinantes para su futuro como cineasta. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Aurelio. Gracias, Stephanie. Continuamos. Este es el comentario de Leopoldo Mendívil. Del remate de vehículos realizado el domingo en la exresidencia presidencial de Los Pinos, el más barato es un bocho Volkswagen, valuado en 10,000 pesos, que fue vendido en 65,000 pesos, fíjese nomás. Como también en el otro extremo, una camioneta Ford en la que la puja alcanzó el mayor precio de venta del remate, que fue 1,900,000 pesos. En total, 82 vehículos fueron ofertados y se vendieron 65, lo cual fue considerado un éxito total que alcanzó una recuperación de 28,5 millones que de antemano han sido destinados a obras para los municipios de Santos Reyes, Yucuná, y Santa María Tlahuitoltepec, allá en Oaxaca. ¿Cuánto costó haberlos tenido encerrados en corralones del gobierno? Al menos se recuperó el espacio que ocupaban y 2 municipios pobres serán beneficiados. Y este es el humor en el cartón de Rocha. Eso es justicia, capaz de amparar a cualquier perseguido. Veamos la foto del día. Una veintena de fallecidos dejó un choque y volcadura de un autobús de pasajeros con un tráiler en la carretera Puebla-Veracruz. El fiscal especial Mueller soslayó exonerar a Trump. Al regreso del corte, le hablaremos de este escándalo. Mientras otros confunden noticias con entretenimiento, en Crónica priorizamos las cosas importantes, lo que interesa, lo que hace historia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. La familia vela por el bienestar de sus miembros y procura la herencia cultural y social. Crónica por el bienestar de las familias. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada, con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como le adelantábamos, el fiscal especial Robert Mueller
decidió no testificar ante el Congreso por el Russiagate. Acusar a Donald Trump de un delito no era una opción. Son palabras del fiscal especial Robert Mueller, que insiste en que no fue una opción dadas sus limitaciones legales. El fiscal especial traslada así al Congreso una decisión cargada de presión, ya que imputar al presidente por un delito federal mientras esté en el cargo es considerado inconstitucional. En el informe de Mueller no hay pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, a la vez que no alcanza una conclusión sobre un posible delito de obstrucción a la justicia por parte del mandatario. Mientras tanto, en el Congreso los demócratas siguen divididos, dadas las posibles implicaciones políticas que una acusación contra el presidente tendría de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, insistió estos días en que nadie está por encima de la ley. Recordaron en Nueva York a la transgénero hondureña que murió bajo custodia de la inmigración gringa. ¡Para Roxana! Una coalición de organizaciones comunitarias recordó este martes en Nueva York a la transgénero hondureña Roxana Hernández. Ocurre tras cumplirse el primer aniversario de su muerte bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas. Murió en detención de ICE. Un grupo de mujeres transgénero exigió justicia para Hernández. Denunciaron la violación de los derechos de esta comunidad en centros de inmigración, donde aseguran son encarceladas con la población masculina. Roxana Hernández, a quien le practicaron 3 autopsias, llegó a la frontera de Estados Unidos para pedir asilo. La hondureña de 33 años falleció 9 días después de ser transferida a una unidad dedicada a mujeres transgénero en el Centro Correccional del Condado de Cíbola, en Nuevo México. De acuerdo con la primera autopsia, la causa de su deceso se debió a la deshidratación tras recibir fuertes golpes. La segunda reveló que existían hematomas profundos en las manos y el abdomen, evidencia de trauma por fuerza contundente. Y el pasado abril, un informe de la Oficina del Investigador de Nuevo México sobre la tercera autopsia aseguró que murió por complicaciones de SIDA. Ya está en la red el avance del nuevo documental de Maluma. Lo que era, lo que soy, lo que seré. Es el documental del reggaetonero colombiano Maluma que se estrenará el próximo 5 de junio. Hoy YouTube lanzó el tráiler de 1 minuto y medio de duración y es un montaje de imágenes de sus conciertos, videos musicales y otros momentos de su carrera, con la voz en off del propio artista de Medellín. Que todo fue de la noche a la mañana, pero no, aquí hay una historia detrás. El proyecto de YouTube Originals recopila los pasos que dio el cantante colombiano desde sus orígenes humildes hasta lograr llenar estadios en todo el mundo. Me llevó eso, a contar mi historia. Yo creía que era importante que la gente supiera lo que he vivido desde que comencé mi carrera. Quería que vieran mi familia, quería que entraran un poquito en mi hogar y conocieran de dónde vengo yo, que eso también es importante. Creo que este documental va a ser muy inspiracional para muchos jóvenes porque quiero contarles cómo yo hice mi sueño una realidad. El documental de 90 minutos está dirigido por Jesse Terrero, un creativo dominicano que ha puesto su firma en videos como el del rapero estadounidense 50 Cent y otros nombres destacados. Todo lo que he hecho, todo lo que he visto, todo lo que he sentido. Llegamos al final. Gracias, hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.